Damos la bienvenida a la señora Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora nacional del movimiento Pachakutik y directora de campaña de Pachakutik. Con miras a estas elecciones del 2021, señora Velázquez, le damos nuevamente la bienvenida. Quisiéramos conocer qué tipo de incidentes ha producido con la señora prefecta de la SUAY, que ha merecido un comunicado público del coordinador nacional de Pachakutik, el señor Marlon Santi. Gustavo, qué gusto saludar y también un abrazo muy grande para toda la ciudadanía. En realidad, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, sus listas 18, siempre encaminando en nuestra gran responsabilidad con el Ecuador, con el país, con más de los 18 millones de ecuatorianos que conformamos nuestro país. Estamos haciendo este gran recorrido con nuestra candidatura, es decir, con nuestro binomio a candidatos presidenciales como es la del doctor Yacu Pérez y Virna Cedeño, al igual que de Miriam Cisneros, Salvador Quispe y todos los compañeros y compañeras de cada una de las provincias. En este contexto, todos y todas quienes somos adherentes, militantes y simpatizantes de nuestro movimiento político tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones que debemos cumplir cada uno de nosotros, los adherentes dentro del movimiento, es seguir la línea política electoral y el apoyo a cada uno de nuestros candidatos, sean territoriales, sean regionales o sean nacionales. Si es que a alguien de nuestros miembros, de nuestros adherentes, de nuestros electos, no sigan esa línea política, obviamente tienen que someterse a un proceso disciplinario con la finalidad de ir cortando de raíz los abusos y los atropellos que quieran hacer frente a los principios de la organización política, porque en nuestra organización no se trata de personas, el nombre de una u otro candidato, del afecto o desafecto a uno u otro candidato. Aquí se trata de un proyecto político. ¿Qué les Que hay lleva que a pensar que la socióloga Cecilia Méndez, prefecta de la SUAY, ha violado este principio de lealtad? No, simple y llanamente, yo creo que eh, hay un hay una evidencia bastante complicada, difícil, en este caso específico, de la señora prefecta de la provincia de La Suay, quien junto a Yacu Pérez ganó las elecciones a través del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Y su obligación moral en calidad de electa por el Movimiento Pachacuti es apoyar a las candidaturas del Movimiento Pachacuti. Si es que no estamos de acuerdo, simple y llanamente tenemos que retirarnos de la organización política y no pasa absolutamente nada porque en democracia es válido, pero no podemos pasar por alto, obviamente, con las acciones que han hecho de reunir con un candidato presidencial que no es de la línea Pachacuti. Si es que la señora prefecta o cualquier otro electo de nuestro movimiento se siente y se reúne con el equipo del actual gobierno, perfecto, porque es autoridad y tiene que coordinar acciones. O si es que se reunía únicamente con un asambleísta o dos, tres asambleístas de cualquier partido o movimiento político, no es problema. O que se haya reunido con el señor concejal de Cuenca o cualquier otro concejal de diferentes cantones, no es el problema porque son autoridades y tienen derecho a planificar y ponerse de acuerdo, Pero pero no tanto, con un candidato, tanto pero la, no la con un prefecta, candidato presidencial, tanto la con prefecta un Cecilia candidato presidencial Méndez, que no es de la línea política de Pachacuti. tanto la prefecta Cecilia Méndez como la licenciada Magali Quesada, quien es viceprefecta de la SUAY, señalan que ellas están en funciones representando a la provincia de la SUAY y que se trata esencialmente de un acto de cortesía y que lo volverán a repetir con cualquiera de los otros 16 o 17 candidatos. La posición política e ideológica de sus adherentes y mucho más de la dirigencia, porque una de ellas es parte de la coordinación nacional de Pachacuti. No puede sentarse a conversar ni dar el apoyo. Lo que es más, están dando el apoyo de acuerdo al Twitter oficial del señor candidato de la lista 1. Está diciendo que recibió el apoyo. Entonces, en esas condiciones, uno tiene que hacer todo el debido proceso de investigar, de sentar a conversar, ciertamente,
y tomar las mejores decisiones en el plano del proceso Pero disciplinario que tiene la organización política. usted sabe que habrán excepciones, pero un político y un candidato puede decir cualquier cosa. La palabra del señor Arauz basta. No basta, basta las acciones de de nuestras representantes, en este caso de la señora prefecta de la SUAY y la señora viceprefecta. Son las acciones, ahí están las evidencias, y entonces eso no estamos creyendo en el Twitter de el señor Arauz, que puede escribir lo que obviamente él crea conveniente, pero son las actitudes y las acciones las que nos llevan a que tenemos que hacer de corregir a tiempo y cortar de raíz todo intento de querer dividir a la organización política. Antes de la próxima pregunta, señora Velázquez, le pregunto por qué es relevante. ¿Existe alguna estructura, ya sea formal o informal, pero que se la conozca como Pachacutic duro? Pachacuti duro, no, yo no conozco que exista algún Pachacuti que no sea el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti y sus listas 18, a la que yo represento y soy dirigente en este momento. El resto desconozco total, si es que existe algún otro Pachacuti, seguramente tendrá algún otro número, estará reconocido por el CNE y seguramente, pero desconozco hasta donde nosotros somos parte del Consejo Consultivo de las organizaciones políticas, no existe ningún otro Pachacuti. Ya, esta pregunta es relevante porque hace aproximadamente 2 meses, cuando la señora hoy prefecta provincial de la SUAY recién se posesionaba, reemplazando en el cargo a Yacu Pérez, le preguntamos sobre el apoyo al candidato. Y ella dijo, o esencialmente guardó silencio, pero en todo caso señaló que si Pachacutic Duro le instruía a ella a apoyar y a votar por Yacu Pérez, lo haría. Nos preguntamos a qué se referiría ella con Pachacutic duro, aunque usted ya lo ha dicho. No lo sé, en realidad son declaraciones, si es que es así, declaraciones bastante desatinadas de parte de la señora prefecta, ella sabrá por qué lo dice. Lo único que nosotros no nos vamos a detener ni nos vamos a desviar en estos casos que no nos lleva a ningún aspecto positivo. Nosotros somos incluyentes, somos partícipes y muy respetuosos de las divergencias también, porque por eso se caracteriza el movimiento Pachacuti. Tenemos tanta diversidad y por tanto también tantos criterios y puntos de vista, pero no les vamos a permitir que personas con mala intención quieran dividir al movimiento Pachacuti o que quieran eh, tomarse el nombre de Pachacuti y aprovecharse de una elección que les dio la oportunidad del movimiento, que quieran ir por otro lado, que no es la línea política nuestra. Y ustedes van a actuar con la misma vara, con la misma rigurosidad contra cualquier miembro de Pachacuti que actúe en forma similar. Y nosotros ya lo hemos actuado, esto no es la primera ni la segunda ocasión. El movimiento Pachacuti tiene ya sus procesos que hemos seguido de acuerdo a lo que nos dictamina el régimen orgánico del movimiento Pachacuti. ¿Puede Ahí no cabe contarnos duda. contra quiénes Lo o ha quiénes han pasado sido con los... ha pasado ya con el ex prefecto de la provincia de Chimborazo. Recientemente también lo pasó con uno de los asambleístas del movimiento Pachacuti que fue electo y que no obedeció a un mandato interno en la votación de la Asamblea Nacional, y así podemos enumerar algunos otros aspectos que ha pasado con los electos. A Pachacutic nosotros lo conocemos y entendemos que en la práctica es así, es el brazo político de la CONAIE. ¿Qué va a hacer Pachacuti con respecto al señor Jaime Vargas, quien es presidente de la CONAIE, quien primero asistió a una entrevista de un periodista, entre comillas, lo decimos esto de las comillas con sentido, pues es un político que acaba de dejar y en medio de muchos problemas la prefectura de una provincia, la provincia del Guayas, que es el generador de un partido que está dando cabida a contrincantes políticos y que ejerce también actividades periodísticas. Él ha entrevistado al señor Jaime Vargas. El señor Vargas en esta entrevista ha dicho que CONAIE no
va a estar inmersa directamente en el proceso electoral. Habla de intereses individuales de la dirigencia del movimiento indígena y se refiere a Pachacuti, que son los temas que le han alejado a él y que al momento no han recibido además ninguna llamada de ningún candidato nacional, menos de algún dirigente nacional de Pachacuti. Todo esto dijo en una entrevista el señor Vargas. ¿Qué van a hacer con respecto a esto? Que nos parece mucho más delicado y mucho más grave que el incidente de la señora prefecta de la SUAY. Todos tienen consecuencia y no sé si es coincidencia o no, pero esta cadena viene justamente de eso. Semanas antes también recibieron la visita de uno de los dirigentes que están en desacuerdo con el proceso. Pero la hemos demostrado una vez más, hemos recorrido la región costa, sierra y Amazonía, justamente concluimos el día de ayer visitando las Sí. organizaciones de base, de la estructura de la CONAIE, de la Ecuarunari. Cabe señalar también, nosotros somos, sí, el brazo político, evidentemente, yo soy CONAIE, somos el brazo político de la CONAIE, pero la CONAIE está conformada por sus tres regionales, y sus tres regionales más fuertes son justamente la Amazonía y la Sierra Ecuatoriana, a través del Ecuarunari y la Confeñay, al igual que el de la costa, con la CONAICE. Ellas son las que conforman la CONAI. Y las organizaciones de base, las federaciones provinciales, usted ha visto, y además usted es un comunicador muy serio, está en las redes y todo, está informado, el recibimiento de las estructuras, de las bases, tanto de Pachacuti como de la organización indígena han sido fenomenales a más de toda la población en general en este recorrido de las 24 provincias del Ecuador. Pero no me ha dicho qué va a hacer con respecto a Jaime Vargas, con esta comparecencia pública con el político señor Jimmy Jairala y lo que ha señalado sobre Pachacutic. Ratificando de que hay una unidad férrea y que hay una divergencia o un punto de vista de uno de los dirigentes, eso no quiere decir que haya división. Así es que la mirada frente al compañero presidente de la CONAI, a quien le debemos muchísimo respeto, pero que no compartimos con su posición y sus declaraciones, es una cosa. Será su provincia, serán sus bases, serán sus dirigentes quienes puedan presentar la denuncia respectiva para poder seguir el debido proceso ante el Tribunal de Ética y Disciplina, si es que lo es necesario. Y si no es necesario, no lo haremos, porque en este momento la responsabilidad nuestra como organización política, como candidatos, como dirigentes, con el país, es ir fortaleciendo nuestro plan de gobierno y poniendo a disposición del pueblo. Perdóname la insistencia, no es maledicencia, esto simplemente nos confunde el hecho de que por el acto ya mencionado y descrito de la señora prefecta, el señor Marlon Santi solicita la expulsión de sus filas y con el señor Vargas por un hecho evidentemente mucho más delicado, grave, directo, no va a pasar nada. No he dicho que no va a pasar nada. Son los procesos que se tiene que seguir. El señor Marlon Santi, en calidad de coordinador o cualquier otro dirigente, lo está dando su punto de vista y hay que seguir el debido proceso, tanto con la señora, en este caso, de las dos compañeras que han estado en este caos, ¿no es cierto? Ellas tienen que seguir el debido proceso mientras no haya quien presente una denuncia sobre eso, simplemente no se sigue el debido proceso a través del Tribunal de Ética y Disciplina, y eso se lo hace absolutamente con todos, y está claro la comunicación enviada desde la Nacional. ¿Se puede conocer quién presentó la denuncia contra Cecilia Méndez y Magali Quesada? Efectivamente, eso le digo que aún no tenemos esa denuncia, sé que está en camino, pero eso no oficialmente no la tenemos, y por eso, ¿cuál es nuestro deber como dirigentes? A vigilar el cumplimiento o no de los principios políticos e ideológicos del movimiento Pachacuti con sus adherentes, simpatizantes y militantes. Entonces, una de las acciones visibles han sido justamente con la actuación de la señora prefecta de la provincia. Entonces hemos puesto un aviso. No está diciendo se expulsa, se está diciendo, se, sugiriendo a la Comisión de Ética y Disciplina de la provincia
que debe presentar el debido proceso. Bien, ¿cómo marcha la candidatura de Yacu Pérez, señora Velázquez? Acaba de terminar una gira por la provincia de La Suay el señor Andrés Arauz, lo entrevistamos, como lo hacemos con todos los candidatos, y como secuela de esta visita, uno de los candidatos a legislador aquí en la provincia de La Suay ha señalado y aseverado en los medios de comunicación de que Andrés Arauz está liderando todas las encuestas. ¿Coinciden ustedes con ese anuncio o tienen otro tipo de información ustedes? ¿Cómo está en términos generales la campaña de Yacu Pérez? Nosotros vamos por buen camino, gracias al pueblo ecuatoriano, gracias a las 24 provincias que nos han recibido y han abierto las puertas, y ese respaldo que hemos tenido es bastante grande, bastante positivo. Es importante tener las encuestas, nosotros no hemos hecho las encuestas, es un instrumento para poder tomar decisiones electorales en cada uno de los territorios, es importante. Sin embargo, nosotros no nos desesperamos, seguimos con paso firme, estamos convencidos que nuestras estructuras, nuestros electos, nuestros simpatizantes y el pueblo en general, los choferes, las amas de casa, los estudiantes, los profesionales, los pequeños y medianos productores, etcétera, todos ellos han presentado sus propuestas y nos han brindado el apoyo. En ese camino nosotros continuamos, mi estimado señor Cardoso, no nos vamos a detener, no nos van a entretenernos en cuestiones pequeñas, vamos a seguir avanzando. Hoy mismo estamos ya en la ciudad de Quito para el recorrido y la visita del sur de Quito, donde nos han invitado los transportistas y varios dirigentes del sur. Igualmente el día de mañana estaremos por los valles de la ciudad de Quito, que también nos han invitado ese sector para poder conversar y saludar también a la ciudadanía en general. Continuamos con nuestra campaña. Usted es la directora de la campaña de Pachacutic en general, no solamente de Yacu Pérez, entendemos de la campaña en general. ¿No se siente un tanto endeble al estar sacrificando información? Pues las campañas, perdón, las encuestas son alcanzables, ya sea por conocimiento público, porque se las divulga o porque se tenga que contratar, y en una campaña presidencial entendemos que tiene que ser parte de una necesaria inversión. ¿Cómo es que prescinden ustedes de información de encuestas? Nosotros, mire, no hemos hecho las encuestas, sin embargo, cada una de las empresas encuestadoras y varias organizaciones políticas, por supuesto, que han hecho esto de las encuestas y tienen sus resultados. Y obviamente, muchas gracias por incorporarnos al movimiento Pachacuti y al candidato del movimiento Pachacuti para poder hacer este análisis y la comparación. Nos ponen siempre en tercero o en segundo lugar. ¿Usted cree que los contrincantes políticos de manera gratis nos van a ubicar de segundo o terceros? Seguramente estaremos ocupando las primeras filas. En ese sentido, no somos triunfalistas, lo recibimos con mucha humildad y respeto, ese apoyo que nos están brindando la ciudadanía, y vamos a seguir en ese camino. Esperamos contar la próxima semana igualmente con alguna de las encuestas un poco más territoriales, es decir, físicamente, que hagamos las entrevistas, las encuestas, y no solamente a través del teléfono o a través de alguna plataforma virtual, etcétera, que no necesariamente nos podrían decir exactamente lo que está opinando y si tomó o no la decisión de apoyar a uno u otro candidato a la ciudadanía, porque usted también ve en las encuestas que existe un alto porcentaje de indecisos, así como también hemos visto en estas encuestas de dónde está el voto duro de uno u otro partido político, y eso nos permite, obviamente, a tomar nuestras propias estrategias. De las encuestas que hemos visto, aquellas más conocidas en Ecuador, no de muchas nuevas que surgen hoy en día y que presentan cualquier cosa, pero de las más conocidas, una información consistente es de que hay un lote de 3 candidatos que se ha despegado, y allí está Yacu Pérez. Y de las que hemos visto y recordamos, Yacu Pérez está, me parece que en forma constante, en un tercer lugar. ¿Es esta la posición relativa que usted siente es en forma efectiva la de la candidatura de Yacu Pérez? Terceros, segundos o primeros, vamos a seguir trabajando
y el pueblo tomará su mejor decisión el día 7 de febrero. Ahí serán las verdaderas encuestas que los vamos a tener con los resultados. Estamos muy conscientes, estamos muy positivos, de acuerdo al apoyo que hemos recibido, que estaremos para la segunda vuelta y estamos preparados también para ello. Hay un proyecto que se ha vuelto una constante en varias candidaturas. La del señor Arauz ofrece $1,000 que se entregará a 1 millón de personas. Casi, casi lo dice el propio 24 de mayo en cuanto se posesione. Y hay otros proyectos que hablan de un salario mínimo universal. Entre ellos, entendemos que Yacu Pérez tiene algo parecido. Hoy el señor Patricio Barriga, en entrevista con este medio de comunicación, señaló también que tiene este proyecto de un salario mínimo que se entregará mientras dure la pandemia y el pueblo ecuatoriano no se vacune. ¿Puede especificarnos exactamente qué es lo que la candidatura del señor Yacu Pérez, la candidatura de Pachacutic, ofrece en este sentido? Nosotros como equipo, definitivamente, porque nosotros somos un equipo, aquí no hay solamente personas, habemos un equipo. Hemos puesto a disposición, como dije, de la ciudadanía para que tome la mejor decisión nuestro plan de gobierno que está enmarcado en 4 grandes ejes, ¿no? Que es el tema de la ecología, la economía, la educación, salud y el tema de la ética, que es importante de todo esto. Si hay candidaturas o movimientos o partidos políticos ofreciendo, que son demagogias, por supuesto, ofrecer $1,000 a los que no trabajan, etcétera, hay que preguntar dónde están esos recursos o acaso van a Eh, recuperar más Exactamente. de los 70 Y es mil eso, millones de dólares que se han llevado y es y eso lo que eso es lo les que hemos planteado. nos van a devolver, qué bien, entonces merecen recibir esos $1,000. ¿Y quién se va a oponer a eso? Porque si está diciendo, no, es que no les vamos a devolver, vamos a sacar del propio fisco, él es el que está ofreciendo eso, también es responsable de todas aquellas firmas de nuestras grandes empresas. Así es que ahí no creo que el pueblo ecuatoriano pueda volver a comer el Me, cuento, me está perdón el diciendo, vocabulario. me está diciendo, señora Velázquez, que esto que se ha dicho de Yacu Pérez y que lo publicó diario El Universo, que señalaba que está en el plan de gobierno de Yacu Pérez este salario mínimo universal de $400, me parece que era para 1 millón o 2 millones de personas, no es cierto, es una información falsa. Nosotros no podemos ser irresponsables del país. No podemos ser mentirosos frente a una realidad en la que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Primero salgamos de la crisis de salud y de la crisis económica. Hay que generar empleo, hay que generar trabajo, hay que fortalecer la dolarización. Eso hemos sido tan evidentes y hemos dicho desde un inicio. Y no se diga, desde el día en que se dolarizó el país, porque nosotros estuvimos al frente ahí, ok, listo, la dolarización es la que nos va a sostener. Sí, en realidad ha sido esa. Pero hay algunos que no quieren ser responsables de eso porque son, hasta en campaña, son irresponsables con los temas sagrados del Estado. Nosotros vamos también con el tema de la generación de empleo en los territorios a través de los créditos que se puede tener a bajos intereses. Nadie de los ecuatorianos queremos que nos regalen todos, porque somos tan responsables los y las ecuatorianas, que nos brinden condiciones y nosotros podemos salir. También nuestra carta de presentación a través de nuestro candidato y del plan de gobierno es la creación o los incentivos de las iniciativas productivas y económicas de medio millón de ecuatorianos. Entonces son cosas prácticas las que nosotros estamos haciendo porque eso es la que necesita el país, porque nosotros no venimos de la cuna de oro, nosotros venimos desde la comunidad, desde la organización, desde la parroquia, desde el cantón y conocemos cuáles son las verdaderas necesidades del país. De sus declaraciones deducimos que se trata entonces de una noticia falsa, pero no quisiéramos dejar esto en el plano de la duda porque quisiéramos una respuesta más directa y específica. No existe, señora Velázquez, en el plan de gobierno de Yacu Pérez esta oferta de este salario mínimo universal o como se llame. No está en el plan de gobierno. Usted sabe que en los planes de gobierno
se presentan las líneas generales y además nosotros, como dije, somos responsables con el país, estamos construyendo junto a la ciudadanía nuestro plan de gobierno, porque es la ciudadanía la que está pendiente, la que necesita respuestas concretas. Si las condiciones nos dieran que sea $500 el sueldo básico, qué bien, si las condiciones nos dan, y si las condiciones no nos dan, no puede ser ni 400, ni 500, ni 600, pero hay que tener un sueldo digno los Sí, trabajadores sí, de este país. pero no Y estamos aquí no le podría dar pero cifras no exactas, estamos, sí. no le podría dar cifras exactas, estimado Gustavo, con el respeto, porque no se trata de una oferta, no, es una responsabilidad del país y lo Sí, vamos a pero aquí discutir de estamos manera conjunta para poder fijar el sueldo básico Pero aquí universal. estamos, no, estamos confundiendo la pregunta. Yo no le estoy preguntando del salario básico del país, le estoy preguntando de este salario universal, básico universal o como se lo llame, que sería un salario que se ofrece para las personas desocupadas, para las personas más pobres del país, $400 para que puedan sobrevivir, trabajen o no trabajen. A eso me estoy refiriendo. Y solamente le estoy pidiendo una No, cuestión muy puntual y no, clara de si está no o no en tenemos, el plan de gobierno. no No está. tenemos eso en el plan de gobierno, Ya, no la perfecto. tenemos porque no podemos caer en oferta de baratillos. Perfectamente. Tendremos que chequear esas fuentes. Entre otras, está Diario El Universo que aseveró que está en el plan de gobierno de Yacu Pérez. O si nos envía el plan de gobierno, nos indica cómo acceder, lo revisaremos Mejor. directamente, pero creemos en su palabra, por supuesto, señora Velázquez. Si usted nos dice así será. Ahora, con toda la complejidad que tiene el país, hay múltiples aristas que tienen una importancia mayúscula, pero de las dos permítame rescatar quizá las más urgentes, el tema de salud y el tema de la economía. En forma breve, sumaria, nos puede indicar qué piensa hacer el gobierno de Pachacutic para arreglar de alguna manera la economía ecuatoriana y por otra, el plan para vencer también a la pandemia. Hay varias propuestas que ha dicho ya nuestro candidato presidencial y como organización política son decisiones construidas, como dije, en estos 24 años de recorrido de la vida electoral que tiene el movimiento Pachacutic. La reactivación económica estará basada justamente en el tema de la infraestructura, en el tema de la producción y también de las exportaciones de manera responsable, la producción agroecológica, que hay que hacerlo en el país que es necesario, el tema de la infraestructura, como dije, hay que continuarlo fortaleciendo, etcétera, y en el tema de la salud, que es lo más importante, podemos tener todo, pero si no estamos bien de la salud y continúa esta pandemia al grado que está inclusive los rebotes que se están dando acá en el Ecuador, es súper complicado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Simple y llanamente importar ya las vacunas, porque lastimosamente aquí no la producimos, hay que importar las vacunas y no solamente para la primera línea, que esté importante para el personal de primera línea, así tiene que ser, pero hay que importar para todos los ecuatorianos el tema de las vacunas, hay que hacerlo. ¿De dónde sacamos los recursos? Seguramente hay que priorizar la salud de otras áreas con tal de que los y las ecuatorianas estemos bien en el tema. Con respecto al tema de economía, usted dice que se va a incentivar la producción, las exportaciones. Sobre esto, ¿seguirá el gobierno de Pachacuti y el gobierno de Yacu Pérez con el plan que tiene ya un primer paso dado para lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y también el otro para ingresar a los países del Pacífico, también este otro plan de libre comercio? ¿Van a apoyarlo, van a continuarlo? Siempre y cuando también las ventajas las tenga el Estado ecuatoriano, siempre y cuando haya retornos positivos para nuestros empresarios honestos que cumplen con todas las condiciones eh, de pagar sus impuestos, etcétera. Por supuesto que sí, no podemos decir que no, pero tiene que ser en el marco del respeto y que también tenga retorno, que las divisas sean de manera positiva para el Ecuador y no solamente exportar y exportar sin condiciones que les brinden a los productores y al Estado ecuatoriano. En eso vamos a ser muy tajantes y si tenemos que revisar
de estos convenios, hay que hacerlo y hay que poner sobre la mesa para que el pueblo del Ecuador sepa lo que se quiere firmar, sepa lo que se quiere tener como réditos a cambio de las exportaciones de materia prima, que siempre lo hacemos los ecuatorianos. Para finalizar con esta pregunta, señora Velázquez, ¿qué tan unido está el movimiento indígena en Ecuador con todas estas manifestaciones de división que se ven por un lado y otro? Férreamente unidos las estructuras y las bases tanto de la organización política como de la organización social. Existen puntos de vista de uno o tres dirigentes que están en su derecho a tener sus puntos de vista y las respetamos, pero las bases, las comunidades, las organizaciones estamos completamente unidos y esa es la señal que la hemos demostrado en este recorrido de un mes, 15 días que hemos dado la vuelta las 24 provincias del Ecuador. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado a la señora Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora nacional de Pachacutic y directora de la campaña de este movimiento, brazo político de la CONAIE. Nos vamos a una breve Muchísimas pausa. gracias a usted y un abrazo a todos. Gracias a usted nuevamente.